7 verdades impactantes que cambiarán tu vida para siempre. Reflexiones desde la Biblia. Era una noche oscura, como si el mismo cielo estuviera cubierto de secretos. En un pequeño pueblo, donde las luces apenas iluminaban las calles, hubo un murmullo inusual. Se decía que en una vieja iglesia, un antiguo manuscrito había sido descubierto, uno que contenía revelaciones capaces de sacudir hasta el alma más indiferente. Y no era cualquier texto. Se hablaba de 7 verdades tan impactantes, que quienes habían tenido la osadía de leerlas juraban haber sentido un escalofrío recorriendo su espina dorsal, casi como si el mismo diablo estuviera pisando sus talones. La atmósfera se llenaba de tensión. A medida que la gente se reunía frente a la puerta de la iglesia, algunos murmuraban sobre visiones angustiantes y ecos de voces perdidas que suplicaban desde el más allá. Imagínate eso. Las leyendas hablaban de un antiguo sacerdote que, al haber leído esas palabras sagradas, había desaparecido en la niebla, dejando tras de sí solo un grito ahogado: la verdad no está lista para ser revelada. Pero lo más extraño de todo era el olor de la iglesia. Un tufo que hacía eco de historias pasadas, con notas de incienso mezcladas con un leve hedor de algo putrefacto. Tras las puertas, aquel manuscrito prometía no solo respuestas, sino tormentas en la vida de quienes se atrevan a tocarlo. Y así, los aldeanos, atrapados entre la curiosidad y el miedo, sostuvieron las manos entre sí, rezando en voz baja para que la verdad no los consumiera. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. El viento sopló con fuerza, como si tratara de advertirles, y los murmullos crecieron. Las luces titilaron y un grito desgarrador retumbó en el aire. Un animal había sido encontrado, con algo arrugado en su boca. Era un papel, el mismo que muchos decían que contenía uno de los secretos más oscuros de la humanidad, la primera de las 7 verdades. La tensión creció a niveles insostenibles, las miradas se cruzaron y los corazones latían al unísono. ¿Quién se atrevería a leerlo en voz alta? ¿Qué descubrimientos estaban a punto de cambiar sus vidas para siempre? Las sombras se alargaban, y un nuevo misterio acechaba detrás de cada esquina. Una pregunta vibraba en el aire: ¿quién será el próximo en descubrir la verdad y pagar el precio de conocerla? El silencio sobrecogedor se apoderó de la multitud. Todos contuvieron el aliento al ver cómo el anciano Nicolás, el más sabio del pueblo, se adelantaba. Sus manos temblaban, no solo por la edad, sino por la agitación que emanaba del descubrimiento. Con cuidado, se agachó y tomó el papel arrugado que el animal había dejado caer. Los ojos de todos estaban fijos en él, como si su valor decidiera el destino de esos momentos suspendidos en el tiempo. Cuando Nicolás comenzó a desenrollar el papel, una brisa helada recorrió la plaza, apagando las pocas luces que iluminaban la noche. La oscuridad se espesó, y los murmullos se transformaron en susurros de temor. «No lo leas», gritó una voz entre la multitud, pero era demasiado tarde. Nicolás, con su voz temblorosa pero firme, empezó a leer en voz alta. Las palabras parecían cobrar vida, danzando en el aire a su alrededor. El que lea esta verdad, no solo abrirá las puertas del conocimiento, sino también del caos, decía el texto. El eco de sus palabras resonó y se perdió entre los árboles, como una advertencia de los dioses. La gente se miraba entre sí, con ojos desorbitados, pero nadie se atrevía a apartarse. La atmósfera era tensa, casi palpable, como si la misma tierra respirara a través de ellos. ¿Qué significa esto, Nicolás?, preguntó Clara, una joven valiente del pueblo, dando un paso adelante. Su voz era un rayo de luz en la negrura. La curiosidad y el miedo chocaban en su interior. Todos sentían lo mismo, una mezcla de deseo de conocer la verdad y el pavor de lo que ésta podría traer. Nicolás continuó leyendo, cada palabra marcando un hito en el aire helado. El primero de los secretos es el miedo. El miedo que habita en el corazón de todos los hombres, el miedo que los divide y convierte a hermanos en enemigos.
Al pronunciar esas palabras, los rostros en la multitud se volvieron sombríos. Ese miedo ya había comenzado a eclosionar entre ellos. Las estatuas de piedra de la iglesia parecían mirar, y la oscuridad se volvió más profunda. Algunos se aferraban a sus seres queridos, mientras otros retrocedían. La sensible Clara, con el corazón latiendo a 1000 por hora, decidió que debía actuar. Era el momento de desafiar el temor. No podemos permitir que este miedo nos controle, exclamó. Debemos unir nuestras voces, no dejar que las sombras nos consuman. Su valentía despertó murmullos de aprobación entre algunos, pero otros la miraban con escepticismo, temerosos de la advertencia implícita del manuscrito. Mientras la preocupación aumentaba y los destellos de valentía comenzaban a encender pequeños fuegos en los corazones de algunos presentes, Nicolás se detuvo. Sus ojos se encontraron con los de Clara, y un sentimiento de conexión se estableció. Ella no solo había desafiado a la multitud, sino que había cuestionado su propia existencia. Con un susurro que parecía surgir del mismo abismo del conocimiento prohibido, Nicolás inclinó la cabeza y concluyó: la verdad nunca es fácil de afrontar, y el camino hacia ella está lleno de sacrificios. Momento tras momento, un sentimiento ominoso invadió la plaza. Las luces parpadearon de nuevo y un susurro quedó suspendido en el aire. ¿Y qué precio pagaríamos por descubrir las otras 6 verdades? Algunas miradas se llenaron de incertidumbre. La oscuridad absorbía las esperanzas, como un predador en la noche. ¿Cuántos más serían alcanzados por la sombra del miedo? Y, sobre todo, ¿qué se desataría cuando la verdad finalmente emergiera en toda su forma aterradora? Las preguntas se agolpaban como nubes tormentosas en un cielo que prometía lluvia y desastre. El murmullo de la multitud aumentó, como un río desbordado por la fuerza de una tormenta. Los rostros, pálidos y asustados, reflejaban no solo el miedo sino también un atisbo de desesperación. Nicolás, con ese viejo pergamino aún en sus manos, parecía absorber el caos que lo rodeaba. El viento silbaba entre las pequeñas calles del pueblo, como si fuera un mensajero de lo que estaba por venir. ¿Qué sacrificios, Nicolás?, preguntó Clara, su voz ahora firme, aunque su corazón latía rabioso en su pecho. Era difícil aceptar la amenaza implícita en las palabras del anciano. Un murmullo de preocupación recorrió la plaza, pero Clara se mantuvo erguida, sus ojos brillando con determinación. Nicolás, como si sintiera el peso de la mirada de la joven, desvió la atención hacia ella. La verdad, mi joven amiga, a menudo requiere que enfrentemos nuestros propios demonios. En ese instante, alguien del fondo de la multitud gritó: ¿qué demonios? Es solo un papel maldito. La voz resonó con rabia, y varios se unieron al clamor, impulsados por una mezcla de incredulidad y temor. Las tensiones estaban aumentando, y la atmósfera comenzaba a volverse asfixiante. Silencio, gritó Nicolás, y su voz resonó con un eco inesperado, haciendo que incluso los más escépticos interrumpieran su griterío. Si no escuchamos y no comprenden la advertencia, la oscuridad nos encontrará, y será demasiado tarde. El anciano frotó el trozo de papel con sus dedos, como un hechicero tratando de conjurar algo. El siguiente secreto: el segundo revela que el valor y la cobardía son 2 caras de la misma moneda. A menudo, el que parece temeroso es el que más valiente será cuando más se le necesita. Al pronunciar estas palabras, un escalofrío recorrió la plaza. ¿De qué sirve el valor si no lo usamos para enfrentar nuestro miedo?, preguntó Clara, con una voz que comenzaba a resonar al unísono con la de Nicolás. Las dudas en los rostros de la multitud se comenzaron a desvanecer, aunque lentamente. Sin embargo, una sombra atravesó el rostro de algunos aldeanos. Las palabras de Nicolás estaban despertando sus inseguridades. El miedo, ese viejo amigo, no solo dividía, también podía convertirse en un monstruo voraz. Las decisiones que debían tomar eran cada vez más urgentes y más peligrosas. La noche se volvió más oscura, y de pronto, un grupo de jóvenes que se había mantenido callado se acercó más a Nicolás. Uno de ellos, un chico de pelo rizado y ojos grandes, gritó: si debemos enfrentarnos a nuestros miedos, entonces ¿por qué no nos unimos para descubrir estas verdades? No podemos ser divididos por una hoja de papel. El ambiente chisporroteó con energía renovada. Unos pocos gritaron de inmediato en apoyo,
pero otros comenzaron a murmurar entre sí, cuestionando la audacia de los que hablaban. Sin embargo, la desconfianza se podía sentir como una electricidad en el aire. Clara sabía que este enfrentamiento era más que un debate sobre la lectura del viejo manual. Si no nos unimos ahora, el caos se desatará, dijo con gravedad. Las palabras se sentían como una decisión colectiva que podría marcar un cambio irreversible. Ser parte del mismo pueblo, la misma sangre del pueblo, era lo único que podía mantenerlos a salvo de la oscuridad inminente. Es posible que la verdad nos reclame algo más que esperanzas, murmuró un anciano, su voz temblando con familiaridad a la inquietud colectiva. ¿Estamos listos para pagar el precio? La multitud guardó silencio, y esa pausa se alargó, como si hubiera una piedra pesada en el aire. Clara miró a su alrededor, buscando ciertas miradas que pudieron brindarle respuesta, alguna señal que le permita encontrar el camino en esta oscuridad. Entonces, de repente, el cielo bramó. Un trueno sacudió la paz de la noche y con él, el viento sopló más fuerte, embraveciéndose como un dragón despertando. Las luces de la plaza comenzaron a parpadear con un ritmo frenético, y Clara sintió que algo, al fin, iba a desencadenarse. En medio del caos, le atrajo una figura oscura en las sombras. Con un escalofrío corriendo por su espalda, Clara se dio cuenta de que, en esa multitud de emociones convulsas, había un nuevo presagio. ¿Sería ese el precio que debían pagar? Acercándose al borde de la desesperación y entre gritos de advertencia, Clara sabía que debía actuar. Nos uniremos. Pero, antes, debemos saber quiénes somos realmente en la oscuridad, gritó, justo cuando una risa burlona resonó en la niebla de la noche, como el eco de un enemigo invisible. La noche seguía su avance, el destino de todos estaba a un paso de convertirse en una terrible verdad. ¿Pero quiénes serían los valientes dispuestos a enfrentarse a lo que allí se escondía? El viento aullaba ahora, como si la noche misma estuviera viva, rebelándose contra el destino que se avecinaba. Clara sintió que sus palabras habían despertado algo en la multitud, un resplandor de determinación y miedo a la vez. Las luces parpadeantes reflejaban sombras danzantes, y cada rostro parecía un reflejo de una lucha interna. No tenemos tiempo que perder, gritó Clara, su voz se alzó por encima del estruendo. Nicolás tiene razón. Si ignoramos la verdad, nuestra propia oscuridad nos consumirá. Sus palabras parecían rodear a cada persona, apretando sus corazones. Fue entonces cuando el chico de pelo rizado caminó hacia Clara, sus ojos ardían con una mezcla de coraje y terror. Pero, ¿cuál es esa verdad? ¿Qué sombra se cierne sobre nosotros? ¿No podemos unirnos sin entender el porqué del sacrificio?, preguntó, su voz casi ahogada por el estruendo del viento. Nicolás se inclinó un poco, los ojos entrecerrados como buscando respuestas en la oscuridad. Todo sacrificio tiene un precio y, a menudo, se presenta a través del sufrimiento. Pero es en el dolor donde descubrimos nuestro verdadero potencial. Debemos escuchar el eco de lo que se nos oculta. La multitud comenzó a murmurar, entrecruzándose las opiniones. El desasosiego se apoderó del ambiente, como un manto pesado que hacía que algunos retrocedieran. A medida que la tensión aumentaba, el anciano levantó el pergamino nuevamente, extendiéndolo ante la multitud. El silencio creció, inesperadamente reverente, como si el mismo pergamino reposara en la balanza de sus esperanzas y temores. Este es el último secreto, dijo Nicolás, su voz resonando en la noche cargada de energía. El sacrificio no se mide solo en lo que damos, sino en lo que estamos dispuestos a enfrentar. En cada uno de ustedes hay valor, y en cada acción de valentía hay un sacrificio. Pero debemos elegir, y ese es el verdadero dilema. ¿Está nuestro valor a la altura del sacrificio que se requiere? El murmullo creció nuevamente, ahora una ola que prometía elevarse y romper las cadenas del miedo. Clara, cada vez más envuelta en la furia de sus emociones, alzó la cabeza. No somos solo un puñado de aldeanos, somos familia, somos un pueblo. Juntos, podemos enfrentar esta oscuridad. Pero necesitamos saber cómo y por qué. En ese instante, la risa burlona que había resonado antes reverberó de nuevo, esta vez más cercana, más amenazante. Todos se volvieron al unísono,
buscando la fuente de aquella burla que se sentía fuera de lugar, como una sombra que había cruzado el umbral de la plaza. Desde las sombras, una figura emergió, su rostro oculto bajo una capucha oscura. ¿Qué valor tiene la unión si no hay una meta clara, mis queridos? ¿Acaso creen que la verdad los salvará? La verdad es solo una ilusión en sus mentes aterrorizadas. La voz era suave, casi melodiosa, pero cargada de veneno. ¿Quién eres tú?, gritó Clara, sintiendo una mezcla de desafío y miedo en su pecho. La multitud comenzó a murmurar y retroceder, presa del pánico ante la presencia de aquel extraño. Soy solo un portador de realidades que han sido olvidadas. ¿Están dispuestos a enfrentar la verdad detrás de la oscuridad, o se ocultarán en sus sombras?, respondía la figura, con un tono burlón que resonaba en cada rincón de la plaza. Los corazones de todos latían al unísono, presionados ante la inminente revelación. Clara sintió que el viento había cesado su furia, y la única respiración presente era la suya. Dilo. Dinos qué es lo que quieres de nosotros, exigió, retando el silencio. La figura se acercó un paso, y en un movimiento ágil, levantó una mano, destellando un objeto brillante que atrapó la luz parpadeante. Busquen la verdad y verán las sombras. Pero cuidado porque lo que encuentren puede cambiarlo todo para siempre. Las palabras flotaron en el aire como un eco distante, mientras la multitud se hundió en un silencio profundo. Todo estaba en juego, y el camino hacia la verdad prometía ser más oscuro, más peligroso, de lo que cualquiera podría haber imaginado. ¿Qué revelaciones aguardaban en el corazón del misterio? ¿Quién era realmente aquel extraño, y su llegada era el principio del fin, o el inicio de algo que podría sacar a la luz los secretos más oscuros del pueblo? La figura se plantó ante la multitud, el brillo del objeto en su mano reflejaba un espectro de luces que danzaban entre los rostros aterrados. Clara entrecerró los ojos, tratando de discernir qué se escondía tras esa capucha. El misterioso portador de verdades parecía disfrutar del suspense, una leve sonrisa asomaba en sus labios, como si conociera secretos que los demás ni siquiera podían imaginar. ¿Qué te hace pensar que podemos enfrentar la verdad?, gritó una voz entre el tumulto. Era Helena, una mujer fuerte cuya mirada transmitía tanto desafiante como preocupación. ¿Qué sacrificios estás pidiendo? No somos guerreros, solo un pueblo cansado de la lucha. Ah, pero todos ustedes cargan un guerrero dentro, respondió la figura. La pregunta es si saben cómo despertarlo. Su camino está sembrado de decisiones, y cada decisión tiene su precio. Luego hizo un gesto hacia el pergamino que todavía sostenía Nicolás, sugiriendo que el desenlace de todo aquello, ya fuera muerte o redención, estaba escrito en aquellas páginas antiguas. Clara sintió el sudor frío recorrer su espalda. No tenemos tiempo para juegos, dijo, cada palabra pesaba como una piedra. Dinos qué deseas de nosotros. El viento soplaba suave ahora, como incubando la inquietud en el aire. Lo poco que saben de la oscuridad es solo la punta del iceberg, dijo el extraño. Con un movimiento fluido, bajó su mano, y el brillo en su palma se reveló como un antiguo medallón, labrado con símbolos que parecían moverse. Este es el símbolo de los guardianes de la verdad. Solo quienes se atrevan a tocarlo conocerán el camino. Pero ten cuidado, porque al tocarlo no solo abrirás la puerta a la verdad, también liberarás a la sombra que llevas dentro. La multitud se miró entre sí, algunas miradas llenas de valentía, otras de pánico. ¿Y si la sombra que llevamos no se puede contener?, preguntó el chico de pelo rizado, su voz traicionando su miedo. ¿Qué pasará si al buscar la verdad, llevamos a cabo lo que tanto tememos? Las sombras son parte de ustedes. Ignorarla es dejar que crezca en la oscuridad. Enfrentarlo es el primer paso para deshacer el ciclo de miedo, dijo el extraño, su voz resonando como un canto lejano. Hoy deben decidir, seguir en la incertidumbre o dar el paso hacia lo desconocido. El corazón de Clara latía con fuerza. ¿Cuánto estaban dispuestos a arriesgar por saber la verdad? Miró a su alrededor, cada rostro reflejaba el mismo dilema, ellos querían salvarse, pero temían perderse en el proceso. La verdad podía liberarlos o destruirlos. ¿Qué piensan?, interrumpió Nicolás, su voz resonando de nuevo, un faro de esperanza en este momento sombrío. ¿Estamos listos para enfrentar nuestra oscuridad?
El silencio volvió a invadir la plaza, la tensión palpable. Clara se llevó la mano al pecho, el nudo en su garganta parecía crecer. Necesitaban actuar, pero, ¿cómo elegir cuando el miedo coqueteaba con el valor? Si no lo hacemos hoy, temeré que la próxima vez sea demasiado tarde, murmuró una mujer mayor, rompiendo el silencio. Su voz temblaba, pero había una determinación inquebrantable en sus ojos. Entonces, hagámoslo, gritó Clara, con el fuego resurgiendo en su pecho. Desentrañemos la verdad, sea cual sea el costo. El extraño asintió, el brillo en su medallón intensificándose. Entonces prepárense. Lo que encontrarán aquí cambiará el significado de sus vidas para siempre. Los corazones se alzaron en un eco de corazas, aunque el miedo todavía latía fuerte. A medida que todos se acercaron al extraño, la figura levantó el medallón hacia el cielo. Conéctense con su verdad, exclamó. Un rayo de luz surgió del medallón, envolviendo a Clara y su gente en un brillo deslumbrante que prometía revelaciones y sombrías pesadumbres por igual, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. ¿Qué verían cuando esa luz se desvaneciera? ¿Sus verdades o sus peores miedos? La incertidumbre flotaba como una neblina en sus corazones. La noche apenas comenzaba. La luz brilló intensamente, abrumando a todos con su resplandor. Clara sintió que su corazón latía desbocado, como si cada pulso la acercara más a lo desconocido. Las voces de su gente se desdibujaron, y un silencio ensordecedor llenó el aire cuando la claridad light se transformó en un vórtice de colores que danzaban y giraban a su alrededor. «Aguanten», gritó Nicolás, su voz rasgada por la ansiedad, mientras la vorágine de luminosidad los absorbía. Clara estiró la mano, moviendo sus dedos hacia el medallón, sintiendo que una fuerza invisible la empujaba hacia adelante. Un cálido resplandor se apoderó de su alma, encendiendo un fuego que parecía brotar desde lo más profundo de ella. Con un estallido, la luz se extinguió. Clara parpadeó, tratando de ajustar su visión. La plaza había desaparecido. Ahora se encontraba en un vasto paisaje desolado, donde la oscuridad parecía devorar cada rincón. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, susurrando secretos en un lenguaje que parecían lograr sentir más que entender. ¿Dónde estamos?, preguntó Elena, su voz nerviosa resonando como un eco en esa tierra sin vida. Clara estaba a punto de responder, cuando un grito agudo rompió el aire, haciéndolo saltar. La fuente de ese tormento se hizo evidente, figuras encadenadas y atormentadas emergieron de la penumbra, sus rostros reflejaban el miedo y la desesperación. Son nosotros», murmuró uno de los jóvenes, su sonrisa transformada en horror. «Son nuestras sombras», susurró Clara, con la garganta seca como un desierto. «Es lo que tememos ser, lo que llevamos dentro». Las figuras empezaron a acercarse, sus ojos vacíos llenos de acusaciones. Clara sintió que la tristeza la invadía, como si cada una de esas almas perdidas tocara su propio dolor interno. Uno de ellos, una mujer de ojos desesperados, se detuvo frente a ella. «¿Por qué nos traen aquí?», preguntó con una voz desgarrada. «No queremos recordar lo que somos», los otros comenzaron a murmurar, levantando sus manos hacia ella, como si buscaran compañía en medio de su sufrimiento. Clara sintió el peso de sus miradas, cargadas de desamparo y rencor. Los ecos de sus pesadillas parecían mezclarse con su propio dolor. «No. Esto no puede ser cierto», gritó Nicolás, rompiendo el hechizo. «Debemos enfrentarlo. No podemos dejar que esto nos consuma». La determinación en su voz resonó como un trueno en la oscuridad. El extraño apareció nuevamente en el horizonte, su figura casi etérea. ¿Vieron? Esta es la verdad que deben enfrentar. Las sombras que representan el dolor, las decisiones que no pudieron tomar, los secretos que han enterrado. Solo al enfrentar estas verdades pueden liberarse. Clara sintió miedo, pero también algo más, un fervor creciente. ¿Y si tocamos nuestra verdad? ¿Y si elegimos ser más que nuestras sombras? Su voz resonaba firme, a pesar de la incertidumbre que la envolvía. ¿Están listos para enfrentarse?, preguntó el extraño, haciendo ondear el medallón. La luz brilló de nuevo dentro de esa oscuridad, como un faro en medio de la tempestad. Era un rayo de esperanza. Nicolás, con los ojos fijos en el medallón, avanzó un paso. «Debemos hacerlo»,
por nosotros, por aquellos que no pueden. Clara lo siguió, sintiendo que cada paso era una decisión monumental. Mientras se acercaban, la multitud comenzó a unirse, cada uno dispuesto a enfrentar su sombra. Pero al ser abrazados por la luz, una risa sombría resonó en el aire, un eco de las sombras que ahora parecían estar riendo de su valentía. No tendrán escapatoria, se escuchó un grito entre las sombras, y, de pronto, la figura de la mujer con ojos vacíos se abalanzó sobre Clara. La oscuridad parecía disolverse en un abismo voraz. «Esto es solo el comienzo», gritó el extraño, justo cuando el medallón explotó en una lluvia de luz que iluminaba todo a su alrededor. ¿Lograrían enfrentar sus verdades, o caerían en la vorágine de sus miedos? La noche había comenzado, y cada decisión que tomaran a partir de ahora podría cambiarlo todo. De repente, Clara sintió que algo, o alguien, vigilaba desde las sombras. ¿Era esa la verdad que habían liberado? Clara sintió como una ola de energía la atravesaba al tiempo que la luz del medallón la envolvía. Se vio arrastrada hacia un espacio donde las sombras luchaban por recobrar su forma, girando en círculos caóticos. La multitud a su alrededor parecía tambalearse entre la esperanza y el terror, un grupo de almas atrapadas en un limbo de incertidumbre. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Elena, su voz temblorosa perforando el ambiente tenso. Clara tragó saliva y, aunque el miedo la oprimía, algo dentro de ella también chisporroteaba con una febril determinación. «Nos enfrentamos a ellas», respondió Nicolás, apretando los puños. «No podemos dejar que controlen nuestras vidas. Vamos a buscar a la mujer que se parece a mí, ella tiene algo que necesito entender». Clara asintió, sintiendo que su búsqueda no era solo por la identidad de Nicolás, sino por su propia verdad. De pronto, un profundo rugido resonó por la tierra, y una sombra que láser se alzó entre las figuras atormentadas, creando un abismo que amenazaba con engullir todo. Clara sintió que un frío helador recorría su espalda. Era como si ese ser oscuro estuviese alimentándose de su temor. «¿Ves eso?», susurró Elena, sus ojos demostrando una mezcla de temor y curiosidad. «Es lo que nos detiene. Lo que nos débil». El extraño apareció de nuevo, su mirada fija y penetrante. «Esa es la sombra más grande de todas, la que representa el miedo colectivo, el que paraliza. Para liberarse, deben aceptarlo, abrazar ese miedo y recordarlo». «¿Están listos para el desafío?». «Sí, estoy lista», gritó Clara, sintiendo como su corazón ardía. Si el medallón había hecho posible ese encuentro, entonces era hora de tomar el control. Con una brisa inesperada, Clara dio un paso adelante, dejando atrás a sus amigos. Las sombras comenzaron a girar, rugiendo al unísono. Era el momento de enfrentarse a lo desconocido. «Clara, no te vayas», llamó Nicolás, pero ella ya estaba demasiado cerca de la oscuridad. Una parte de ella ansiaba retroceder, pero otra chispa de valor la impulsaba hacia adelante. «No retrocederé. Soy más fuerte que esto», gritó, desafiando a la sombra que la observaba con ojos vacíos. A medida que las emociones la invadían, la figura oscura se volvió más tangible. Clara reconoció que no solo era miedo, también eran dudas, inseguridades y traumas. Al mirar la sombra a los ojos, sintió un retortijón en su estómago. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, a pesar de su voz quebrada. La sombra se agachó, formándose en una figura familiar, su propio reflejo, pero distorsionado y lleno de rencor. «Es tu culpa», le gritó la imagen, y los demás gritos se unieron, arremolinándose en una cacofonía. «Nunca aceptaste lo que eres, no». «No soy solo mis errores», respondió Clara, ahora firmemente plantada en el suelo. La risa burlona de las sombras la envolvió, se sentía abrumadora, pero revolvió su miedo en ira. «Soy más que eso. He luchado, he amado, y estoy aquí por una razón». La intensidad del brillo del medallón creció a su alrededor, y con cada palabra, una nueva verdad se destilaba en su corazón. «No seré el eco de mis sombras. Soy el autor de mi destino». De repente, un rayo de luz se disparó del medallón, atravesando el espacio hacia la figura distorsionada. Clara sintió que su corazón latía con sincronía. Mientras la luz tocaba la sombra, ésta comenzó a desvanecerse, revelando la mujer que Clara había visto antes, cuya expresión de dolor se transformaba en una de liberación.
Al enfrentarte a tu verdad, rompes las cadenas, murmuró la mujer antes de desaparecer en una nube de luces brillantes. Clara, ¿qué pasó? Nicolás exclamó corriendo hacia ella. Clara sintió la energía vibrante que había recuperado. Sin embargo, en el fondo, un nuevo temor se encendió. Esto no ha terminado, gritó el extraño, levantando el medallón, justo cuando la oscuridad comenzaba a retorcerse nuevamente, multiplicándose en amenazas aún más amenazadoras. Clara, mira. Elena apuntó hacia el horizonte. Más figuras distorsionadas emergían, cada una más oscura que la anterior. ¿Qué debemos hacer ahora? Clara miró a sus amigos, su aliento se aceleraba, un nuevo desafío los esperaba. ¿Podrían triunfar sobre el abismo, o se verían arrastrados una vez más a las sombras? La línea entre la luz y la oscuridad ahora era más delgada que nunca. El eco de los gritos resonaba en el aire, un grito abrumador que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Las figuras distorsionadas, más parecidas a recuerdos tortuosos que a seres reales, comenzaron a acercarse, sus ojos vacíos y su silueta envuelta en sombras. Clara sintió que su corazón se aceleraba. Un sudor frío atravesó su frente mientras el miedo comenzaba a hacerse un lugar en su pecho. Debemos actuar rápido, sugirió Nicolás, sus manos temblando ligeramente. Si no, serán ellos quienes nos atrapen. ¿Dónde está la mujer que vi antes?, preguntó Clara, sorprendida de que esa imagen se hubiera vuelto una brújula en medio de tanta confusión. Ella decía algo sobre enfrentar nuestras verdades. Tal vez ella sea la clave, el extraño observó con atención, su rostro grave. La mujer representa lo que cada uno de ustedes ha reprimido. Pueden encontrarla en su interior. Cada sombra es un fragmento de sus propios demonios. Una vez que acepten lo que son en verdad, podrán detener esta oscuridad. El miedo comenzó a transformarse en determinación. Clara sintió una conexión creciente con sus amigos, como si su espíritu estuviera entrelazado con el de ellos. No somos solo sombras, somos luz también. Vamos a recordar nuestras verdades. Las figuras comenzaron a girar en torno a ellos, clamando por atención con voces cada vez más desgarradoras. Nunca les dejará ir. Nunca vivirán en paz, gritaban. Clara sintió la presión, pero cada grito se convertía en un impulso, cada queja en una chispa que encendía su valor. ¿Quién quiere empezar?, preguntó Clara, aunque su voz temblaba. El silencio sepulcral que siguió estuvo impregnado de ansiedad. Pero antes de que alguien pudiera responder, una de las sombras se acercó a Nicolás. Tú, que huyes de tu pasado. Lo llevas contigo, resonó la voz. Nicolás dio un paso atrás, su rostro empalideció. No, no es así. No estoy huyendo, solo no quiero enfrentar lo que me avergüenza. Eso es precisamente lo que deben hacer, exclamó el extraño, empujando a Nicolás hacia adelante. Si no lo aceptas, esta sombra seguirá acechándote. Clara lo miró con determinación. Nicolás, tu historia es parte de ti. Hay valor en cada experiencia dolorosa. Si no te enfrentas a tus sombras, jamás podrás liberarte. Te apoyaremos. Los ojos de Nicolás comenzaron a humedecerse. Tuve un accidente, lastimé a alguien que amaba, y no sé cómo perdonarme. Las palabras apenas podían escapar de su garganta. En ese instante, la sombra que lo acechaba pareció infundirle una fuerza oscura. Clara la observó con preocupación, pero en lugar de retroceder, Nicolás comenzó a hablar con firmeza. El dolor no define lo que soy. Aprendí de mí mismo, y aunque no puedo cambiar el pasado, puedo construir un futuro. Te enfrento. La sombra se detuvo, su grito se tornó en un lamento. Clara sintió como el aire se llenaba de luz y un destello de esperanza consumió la atmósfera. Las tinieblas alrededor de ellos comenzaron a despejarse, revelando caminos de color y claridad. Ahora soy yo, dijo Elena, avanzando. Siempre me sentí fuera de lugar. No encajaba con mis amigos, con mi familia. Creí que tenía que cambiar para ser aceptada. Al hacerlo, las sombras de su angustia comenzaron a fluir a su alrededor como una niebla espesa, intentando abrazarla. ¿Qué saben ellos de ti? Tu valor no está en su aceptación. Clara gritó con fervor. Tú eres suficiente tal como eres.
Eres valiente y tienes mucho que ofrecer al mundo. Con cada palabra, Elena se irguió, y la sombra que la atrapaba titubeó. Soy más que sus opiniones, soy más que este miedo, gritó, y la luz que emanó de su voz comenzó a envolverla. Los demás tomaron la valentía de seguir su ejemplo, comenzando una cadena de sinceridad, cada uno revelando sus inseguridades y heridas más profundas, y enfrentándolos juntos. Las sombras se retiraban, una especie de desbordamiento de luz en medio de la oscuridad, pero en lo más profundo, Clara sintió que algo más les acechaba. Un sentimiento inquietante que no se había manifestado aún. El extraño alzó el medallón más alto. Lo que han hecho es extraordinario. Pero las sombras no se detendrán solo porque ustedes lo deseen. Estén alerta, el verdadero desafío está por llegar. Clara se congeló al oír aquellas palabras. Las sombras que habían retrocedido se agitaron, creando un nuevo temor que prometía ser aún más devastador. ¿Qué sucederá ahora? Clara se preguntó, mientras una sombra aún más oscura comenzaba a formar su figura al borde de la luz. La batalla estaba lejos de terminar. El verdadero enfrentamiento estaba a solo un suspiro de distancia, y Clara sabía que no podían rendirse. ¿Tendrían el valor necesario para enfrentar lo que estaba por venir? La sombra más oscura se acercó, tejiendo sus contornos con una sutileza que helaba la sangre. Clara sintió que el aire se volvía más denso, como si la luz que habían acumulado estuviera siendo devorada por un vacío que parecía ansiar su existencia. ¿Qué es eso?, susurró Nicolás, con voz temblorosa, mientras un escalofrío recorría su columna vertebral. Es el corazón de nuestras inseguridades, respondió el extraño, observando la sombra con ojos profundos. A menudo es el temor lo que nos mantiene cautivos. Lo que les he mostrado hasta ahora es solo el principio. Esta sombra es la materialización de sus dudas más oscuras. Tendrán que enfrentarlo unidos. Elena, aún llena de valor tras su revelación, se acercó. No podemos dejar que nos controle. Lo hemos superado una y otra vez. Juntos podemos hacerlo de nuevo. Las palabras de Elena parecían haber despertado algo. Clara sintió cómo su propia luz interior empezaba a estremecerse con fuerza. Sí. Juntos. Vamos a enfrentarla. Cada uno de nosotros tiene algo que aportar. Cada uno debe tomar su lugar. Con un empujón de fuerza renovada, Clara dio un paso adelante y, siguiendo su ejemplo, los demás se alinearon junto a ella. La figura oscura se retorció, como si les respondiera, y una risa burlona brotó de ella, resonando en el aire como un eco de burlas antiguas. ¿Creen que pueden desafiarme? Soy el peso de sus decisiones pasadas y los miedos que han evadido. No hay luz que pueda extinguirme. Las palabras de la sombra eran como dagas, punzantes y frías. Clara sintió la presión del miedo deslizarse por su pecho, pero en vez de permitir que la paralizara, la transformó en determinación. Vamos a demostrarte lo contrario, gritó, sintiendo una ráfaga de energía fluía por su cuerpo. Los amigos empezaron a compartir sus verdades, cada confesión una chispa que encendía el fuego interno. Nicolás, con voz firme, dijo, no voy a cargar más con el peso de mis errores. Desde ahora, soy responsable de mi sanación. Al hacerlo, la sombra chilló, una sombra que se empujaba contra la luz que crecía alrededor de ellos. Elena continuó, fuerte y segura, yo elijo ser auténtica. Mi pasado no me define. Soy quien elijo ser hoy. Sus palabras resonaron como un trueno, haciendo que la figura oscura tambaleara. Clara sintió que su pecho latía con cada confesión, la energía se acumulaba, empujando a la sombra a retroceder un paso. Aquí estoy. Soy más que mis miedos. Soy amor, soy fortaleza, y estoy lista para vivir plenamente, concluyó, y en ese momento, la luz que había en su interior estalló como un sol naciente, pero la sombra, enfurecida, se volvió más voraz. Chocaba contra la luz, haciendo que el suelo temblara, los ecos de sus risas se mezclaban con gritos de terror. Nunca es suficiente, clamó. Siempre habrá algo anclado a ustedes, y siempre volverá a atormentarlos. Eso no es cierto, respondió Elena, y, con un movimiento decidido, unió su mano con la de Nicolás, luego con Clara. No estamos solos. Somos 5. Juntos somos más fuertes.
Como si la unión de sus manos hubiera activado una chispa, un destello de luz los envolvió, empujando a la sombra hacia atrás. Pero mientras la sombra se desvanecía, una nueva figura emergía de las profundidades, aún más aterradora que cualquier otra, una imagen de sí mismos, pero distorsionada, arrastrando todas sus inseguridades al presente. ¿Están listos para ver su verdadero miedo?, susurró la nueva sombra, con una voz que resonaba en sus mentes. Clara sintió como su corazón se detenía. La lucha se intensificaba frente a ellos, y el verdadero horror ya no solo residía en las sombras, sino también en las verdades que aún temían enfrentar. No, esto no ha terminado, pensó Clara, mientras una ola de duda comenzaba a surgir en su interior. La batalla final apenas comenzaba y el verdadero desafío estaba en aceptar lo que necesitaban para liberarse. El eco de sus propios miedos resonó mientras la figura oscura avanzaba. ¿Tendrían el valor de enfrentar no solo la oscuridad que los rodeaba, sino también las sombras que llevaban dentro? La decisión estaba en el aire. ¿Quién se atrevería a dar el siguiente paso? La luz se desvaneció lentamente, y Clara sintió que el peso de la sombra distorsionada se cernía sobre ellos. Era un monstruo hecho de sus propios miedos, las inseguridades más profundas que habían tratado de ignorar. Temblando, miró a sus amigos, buscando en sus ojos la chispa de valentía que tanto necesitaban. «Es hora de enfrentar a nuestros miedos», gritó Clara, sintiendo la energía brotar de su interior. «No podemos dejarlos definirnos». La multitud comenzó a murmurar, la ansiedad palpándose en el ambiente. El extraño, que había estado observando en silencio, tomó un paso hacia adelante. Cuando abrazan la verdad, la sombra pierde su poder. Recuerden sus fortalezas. Cada uno de ustedes es más resiliente de lo que piensan. La figura oscura se abalanzó hacia ellos, pero Clara no retrocedió. Cada paso que daba hacia adelante era un paso hacia la luz. «Vamos, equipo. Juntos somos más fuertes», gritó, uniendo sus manos con las de Nicolás, Elena y los demás, creando un círculo de luz que brillaba intensamente. «Adelante», exclamó Nicolás. La unidad del grupo resonó, creando una vibración que hizo temblar la tierra bajo sus pies. Cada palabra de aliento se convirtió en un mantra, destruyendo las sombras que emergían. La figura oscura se detuvo, titubeando ante el resplandor que emanaba. Clara sintió que sus corazones laten al unísono. No somos solos, somos un pueblo. No están atrapados en el pasado. Estamos luchando por un futuro. Las sombras alrededor comenzaron a diluirse como vapor, mientras la figura distorsionada se desvanecía ante la luz que estaban creando. El aire se llenó de una energía liberadora, y el grito de desesperación de la figura se convirtió en un eco apagado. «¿Por qué no me dejan ir?», murmuró la sombra, su voz resonando con dolor. «Siempre regresaré. Ustedes son responsables de mí». «No. No más», afirmó Clara, su voz ahora firme como una roca. «Al enfrentarte a nosotros, te haces más débil. Te enfrentaré. Te elijo, pero ya no seré víctima de ti». Una luz deslumbrante brilló desde su corazón, inundando el espacio, y la figura distorsionada se desvaneció por completo, dejándolos a todos en un mar de claridad. Finalmente, la última sombra había sido derrotada, y Clara sintió que una nueva fuerza comenzaba a irradiar de su interior. Lo logramos juntos», susurró Nicolás, aún boquiabierto. La sonrisa de cada uno en la multitud reflejaba la luz que habían creado juntos, al dejar atrás esos temores que los habían atormentado. El extraño se acercó, su medallón resplandecía antes de hablar. «Ustedes han demostrado que el poder de la verdad y la unidad puede vencer a cualquier sombra. Nunca olviden esto y cuéntenlo, ayuden a los demás a enfrentar lo que temen». Clara miró a su alrededor y vio las sonrisas, las lágrimas de liberación. Era un momento monumental. Vamos a usar esta experiencia. Compartamos estas verdades con todos. No debemos permitir que el miedo controle nuestras vidas. Finalmente, un silencio cómodo cubrió la plaza. Los corazones se sintieron más ligeros, y mientras el extraño daba un paso atrás, Clara supo que había cambiado no solo su pueblo, sino también su vida. Con una sonrisa, les habló: «Estamos listos para regresar, pero nunca dejen que el miedo hable más alto que su luz». La multitud, ahora unida más que nunca, asintió. Así,
con valentía renovada, se dirigieron hacia la salida del espacio oscuro, dejando atrás los ecos de sus sombras. Cada paso era un paso hacia el futuro que elegían. Habían enfrentado sus miedos y renacido en la luz. Juntos siempre, gritó Clara, y sus palabras resonaron en la noche mientras se marchaban de aquel lugar, sabiendo que habían escrito su propia historia de valentía. El aire fresco los envolvió al salir, una brisa que prometía nuevos comienzos. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo, cada una simbolizando una esperanza. Habían vencido la oscuridad, y ahora podrían compartir su luz con el mundo, y así, en aquel pequeño pueblo que había vivido tanto miedo, comenzó la revolución de la verdad y la unión. La historia se convertiría en un faro de esperanza, y nunca habría marcha atrás. Suscríbete ahora, dice Clara a la cámara con una sonrisa deslumbrante. No esperes ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale like y dinos qué piensas en los comentarios, porque tus reacciones importan. Comparte esta historia con al menos 5 amigos que necesitan escuchar este mensaje. La verdad está aquí y juntos podemos brillar.